presidente Lenín Moreno trasladó la sede del gobierno a Guayaquil. Dijo que saqueos y vandalismo son intento de golpe de Estado. No dará marcha atrás con la eliminación de subsidios. Manifestaciones de sindicalistas y sector indígena depondrán la medida cuando el gobierno dé marcha atrás con la eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel. Manifestantes llegaron ya a Quito. En su ruta quemaron un tanque militar. El Palacio de Carondelet fue militarizado y tanto funcionarios como periodistas desalojados por seguridad. En la Sierra Central, las manifestaciones subieron de tono. Saquearon una empresa láctea y 30 floricultoras en Cotopaxi e Imbabura. Hubo enfrentamientos con la policía y en Bolívar se tomaron la gobernación y quemaron llantas en la azotea. Y ante el anuncio de otro grupo que avanza a Guayaquil, se cerró el puente de la Unidad Nacional. En algunos mercados se registraron intentos de saqueos. Los clientes pugnaban por abastecerse de alimentos. Ban Ecuador dará créditos a comerciante cuyo local fue saqueado en Guayaquil y a la madre de Andrew, el niño que quiso ir a la escuela pese al paro para que monte un gabinete en su casa. Más de 450 detenidos dejó esta jornada de protestas. La ONU rechazó el uso de la fuerza y condenó los actos de vandalismo. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Amables televidentes, bienvenidos. Iniciamos de inmediato con la información. Sindicalistas y el sector indígena se mantienen firmes en su decisión de movilizarse en rechazo a las medidas económicas. La única salida que proponen es la derogatoria de la eliminación del subsidio de la gasolina extra y diésel. Escuchemos. Al igual que el gobierno nacional se muestra firme con las medidas económicas, sindicalistas del sector indígena también, defendiendo su postura, pero en contra de las mismas. Ratifica el levantamiento, las movilizaciones, el paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. La puerta del diálogo la han cerrado, para ellos solo hay una salida. Y estaremos llegando más de 20.000 indígenas aquí en la ciudad de Quito para exigir al gobierno nacional que se derrogue el decreto 883. Descartan que quieran derrocar al actual gobierno, solo quieren cambios y sanciones para quienes anteriormente llevaron las riendas del país. Y queremos cárcel para los que han robado, queremos cárcel para los que han saqueado este país desde hace años y que lo tienen pobre. La coordinadora de movimientos sociales, a pesar que estuvo cerca del anterior mandato, hoy al parecer quiere mantener distancia. Todo aquello que sea fruto de la corrupción, todo aquello se debe repatriar. Finalmente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, garantizando la seguridad de los militares retenidos. Están bien, están mejor, están comiendo bien, están haciendo deportes, están con el pueblo, ¿no? Están bien. ¿Cuándo serán liberados? Eso ya decide la autoridad comunitaria, no el presidente de la CONAIE. Informó Héctor Romero. Cientos de indígenas del centro del país ingresaron a Quito caminando y en camiones. La fuerza pública no los pudo detener. En el sector de la curva de Santa Rosa quemaron una tanqueta militar. En un inicio, en el límite entre las provincias de Cotopaxi y Pichincha, decenas de personas cerraban el paso vehicular con la quema de llantas. De pronto, la manifestación pacífica se vio alterada. Hasta los propios lugareños se asustaron y buscaron abrir el paso desesperados. El arribo de una caravana interminable de vehículos que transportaba cientos y cientos de indígenas sorprendió a todos. La Panamericana Sur prácticamente se convirtió en exclusiva de los manifestantes que tenían como único objetivo llegar a Quito. Estaban molestos por las últimas medidas económicas del gobierno, sobre todo la eliminación del subsidio a los combustibles. ¿Acaso va a subir solo la gasolina? Ahí va a subir pasaje, todo. Ahí va a subir todo, comida, todo. Un desfile interminable de camionetas, autos, camiones, incluso plataformas, invadió la Panamericana. Hombres y mujeres se movilizaron en contra del gobierno de turno. Hoy más que nunca estaban decididos a que su voz se escuche y respete. Nosotros tan que nos dé
que baje el abono, que baje las fungicidas. La caravana tuvo su primer roce con la fuerza pública a la altura del ingreso a la ciudad de Machachi. Hubo gas lacrimógeno que detenga a los indígenas que repelieron al humo con piedras y palos. Avanzaron y avanzaron una nueva muralla a la altura del sector del obelisco. Aquí tanques, policías y militares les cerraron el paso. En esta vez el diálogo primó y luego de algunos minutos la caravana siguió su camino. Supuestamente la disposición era parar la marcha de los manifestantes a la altura de la curva de Santa Rosa. Aquí otro enfrentamiento, nuevamente la fuerza pública se replegó, pero antes los manifestantes hicieron sentir su fuerza. Un vehículo tipo tanque de los militares fue lanzado a la otra vía y quemado. Las llamas acabaron con el blindado. Estamos cansados de las medidas del Fondo Monetario Internacional. No hubo barrera alguna que impida el ingreso a Quito de los indígenas que llegaron del centro del país. Prácticamente un ingreso inesperado y luego de un día de camino arribaron hasta el Parque del Arbolito. Con imágenes de Henry Peñaranda, informó Iván Casamen. Alrededor de 30 fincas florícolas se vieron afectadas como consecuencia de la movilización indígena en las provincias de Cotopaxi e Imbabura. Varios manifestantes protagonizaron saqueos y desmanes. Momentos de desesperación e impotencia se vivieron en algunas florícolas de la provincia de Cotopaxi, cuando manifestantes sin medir las consecuencias ingresaron ocasionando desmanes y obligando a los trabajadores a sumarse a las protestas. Amenazan al personal, evidentemente, y lo sacan y lo meten como borregos, básicamente, como si fueran ganado. Los meten en estos camiones y los están forzosamente llevando a los paros, ¿sí? Eso ya es secuestro. Similar panorama, pero en menor escala, se vivió en la provincia de Imbabura. De acuerdo a la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores, Expo Flores. Creo yo que el mensaje al gobierno es que los diálogos se terminaron, a nuestro criterio. Ya el entrar en acciones de secuestro. Desde la Corporación de Floricultores del Sur, se calcula que las pérdidas económicas en esta zona del país, por día, suma $1 millón. Estamos muy preocupados porque pues un día tú puedes aguantar de no exportar, de no cosechar, pero más días realmente se nos complica. Se ponen en manos del gobierno nacional para poder normalizar su producción. Una cosa es protestar, manifestar tu opinión en contra de tal o cual medida, pero otra cosa es que sobre texto de la protesta seamos objeto de violencia, de agresión y de vandalismo. Pero no solo el sector florícola se vio afectado. Los saqueos se registraron en una empresa de lácteos en Machachi. Puede haber algún tipo de conspiración. Lo importante en este momento es que se actúe con todo el peso de la ley a los dirigentes irresponsables que están paralizando los servicios públicos y al sector productivo. La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. Eso no es protesta social, eso es el cometimiento de un conjunto de delitos. Y nosotros como gobierno no vamos a permitir que eso suceda. Recojamos del diálogo lo mejor y paremos esas infiltraciones que ustedes tienen. Quienes están haciendo eso querían llevar al Ecuador a Venezuela. Esto es el correísmo organizado. No permitan que esto les lleve, señores líderes indígenas, a ese tipo de imágenes. Informó Héctor Romero. Un patrullero destruido, una unidad de vigilancia comunitaria de la Policía Nacional y motocicletas en llamas son solo algunos de los resultados que ha dejado este quinto día de protestas en Quito. Es el momento en el cual cientos de protestantes que se concentraron sobre la 10 de agosto en la Caja del Seguro emprendían su camino con dirección al Palacio de Carondelet. Los huelguistas eran ahuyentados y dispersados por la policía montada, tanques antimotines y gas lacrimógeno.
con caballos. En otro punto de la capital, en el sector de La Marín, los manifestantes enardecidos con palos y piedras. CIA anunció seguir trabajando en todos los cantones de la provincia, señalando cifras de 629 establecimientos controlados. De otro lado están los familiares de los detenidos que llegaron hasta el complejo judicial de La Florida. Su ser querido fue dejado en libertad casi de inmediato, pero dicen que es injusto no permitir el alza de ciertos productos si ya subió la gasolina. Aquí, esto es a simple vista. Usted sabe que la alza de gasolina va a subir, de hecho, por lógica matemática, tiene que subir los precios. No creo que el minorista vaya a perder. Aquí los culpables son los mayoristas. Se está llevando preso al más débil, al pequeño comerciante. Eso es algo injusto. Se está cometiendo una injusticia. ¿En qué mercado es el comerciante? Dice que es de la isla Trinitaria. Informó Adriana Méndez. Avanzan las investigaciones por los robos, saqueos y daños al bien ajeno perpetrados en diferentes puntos de Guayaquil. Aunque no todos los propietarios de los locales han presentado las denuncias, la Fiscalía actuó de oficio. Tras los saqueos registrados en diferentes locales comerciales de la urbe, 170 personas fueron detenidas en Guayaquil, 56 trasladadas a la Fiscalía de Flagrancia por Tete, y en la audiencia de formulación de cargos se les dictó orden de prisión preventiva por diversos delitos. Entre ellos robo, ataque o resistencia y daño a bien ajeno. El delito de robo tiene una pena de 3 a 5 años. El daño a bien ajeno por tratarse de bienes públicos tiene una pena de 1 a 3 años, por cuanto hubieron 14 patrulleros destruidos en el distrito aquí por Tete. El caso de ataque o resistencia tiene una pena de 6 meses a 2 años. Ante estos hechos, la Fiscalía actuó de oficio, aunque no todos los propietarios de los locales asentaron las denuncias. La Fiscalía actúa de oficio con los elementos de convicción que se han recabado durante la investigación, pues van a servir para poder sustentar mejor una acusación, pero se requiere que presente la denuncia, puesto que en los delitos contra la propiedad se requiere que exista una persona perjudicada. ¿Al contrario, podrían salir en libertad? No le podría indicar si saldrían en libertad, pero eso sí disminuiría el procesamiento penal contra estos ciudadanos. Unidades especializadas de la policía han intensificado los controles en los distintos sectores del suroeste de Guayaquil, donde se registraron los desmanes. Tratando de dar la presencia policial en el punto para evitar cualquier inconveniente, cualquier saqueo. ¡Uy, no! Los moradores aún recuerdan con temor lo ocurrido aquel 3 de octubre. Casi todos los almacenes robaron, en los grandes robaron un 15% y en los demás los saquearon, los vaciaron, farmacias vaciaron todo. Lo que pedimos es que las autoridades, por medio de los videos que hay aquí, los identifiquen. Tienen que cogerlos porque los que hicieron aquí fueron delincuentes. En la 25 y Francisco Segura, desde aquel día el propietario de esta farmacia no ha vuelto a abrir su local. Está cerrado porque saquearon totalmente todo, porque le abrí el cajero, más que ni ese cajero no lo abrieron, pero sí se llevaron todo lo que es las medicinas y todo. Dejaron en bancarrota este negocio. Han perdido como $10.000 en medicina. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los demás involucrados. Se ha recuperado poco, siquiera el 5%. Existieron detenidos en delitos flagrantes, pero sin embargo pues también se está trabajando con la finalidad de poder ubicar en casos no flagrantes a personas que hayan participado en este hecho y donde se encuentran los artículos o las evidencias que van a servir para la investigación. Informó Roselena Vázquez. Preste mucha atención, el Ministerio de Educación a través de un comunicado informa que se suspenden las clases en todas las instituciones educativas fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales para las 3 jornadas, matutina, vespertina y nocturna en todo el país. La decisión es acogida con el fin de precautelar la integridad de los estudiantes y docentes. El presidente de la República, Lenín Moreno, dijo que los saqueos y el vandalismo son pagados y los consideró como un intento de golpe de Estado. Añadió que no dará marcha atrás en la eliminación del subsidio de la gasolina y el diésel. Enseguida un extracto de las declaraciones que esta noche dio en cadena nacional. Compatriotas, me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad
de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. Siempre desde el gobierno vamos a seguir protegiendo los derechos y la tranquilidad ciudadanas. Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre. Los ecuatorianos pueden estar tranquilos. La violencia y el caos no van a ganar. La democracia, la paz saldrán nuevamente victoriosas. No voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices. Ecuatorianos, la eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica. Ecuador entregará líneas de crédito a los propietarios de locales que fueron afectados por los saqueos, como el minimarket del Guasmo Sur, cuyo dueño perdió toda la mercadería que tenía en perchas y bodegas. El presidente del directorio, Jorge Guatet, aseguró que se le brindará las facilidades con tasas bajas y largos plazos. Después del saqueo llegó la esperanza para Rosendo Maldonado y su esposa. El vandalismo les desmanteló su minimarket y Ban Ecuador ha llegado con la predisposición de moverlo todo para que se levante lo antes posible. Vamos a llenarle documentación, ver información, ver cómo lo hacemos lo más flexible posible, ver cómo anticipamos recursos. Se llevaron hasta el último artículo y devastaron las instalaciones de un negocio granjeado hace 41 años, que destruyeron en 20 minutos. Con esto me he puesto muy feliz. Gracias a Dios también me saluda. Me he puesto alegre y contento con la presencia del señor Jorge Guatet. Darle una baja tasa de interés, darle un largo plazo y que nuevamente pueda ponerse a operar. Por él, por su barrio, por su familia. Es un alivio, porque por lo menos ya tenemos esa esperanza de que vamos a salir adelante. Vamos a salir de este problema, de esta impotencia. Luego, la brigada de Ban Ecuador se dirigió hasta las calles 22 y la M, suburbio de Guayaquil. Allí vive Andrew, un niño que a pesar del paro transportista, acudió a clases. Su madre, que lo ha criado muy bien, para que vea, nos dijo que ella tenía ese ánimo de emprender en algo y vamos a ayudarla con el Banco del Pueblo a ayudarlo con un financiamiento para que emprenda, ya quiere hacer una peluquería. Claro, aquí en la casa sí es posible para tener más tiempo con mi hijo, ya le digo. Y otra para ahorrarse también, imagínate, el local, cuánto nos costará, dónde la ubicación, todo eso. Gracias por todo lo que me están dando. Asistencia directa de la banca pública, allí donde la delincuencia común se llevó el sacrificio de años y dejó un cúmulo de desgracias. Informó Jorge Escobar. El Consejo Municipal de Guayaquil se pronunció sobre una de las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional. La sesión extraordinaria fue presidida por la alcaldesa Cintia Viteri en el Salón de la Ciudad. Los concejales y la alcaldesa resaltaron que la decisión de retirar el subsidio a los combustibles trajo la consecuencia que habían advertido la semana pasada, el alza en los pasajes e incluso en los víveres de primera necesidad. No es a nosotros a los que nos compete asumir las consecuencias de una decisión que nosotros no tomamos, no la estudiamos, no la planificamos. Dejaron claro que la discrepancia con el gobierno central se basa específicamente en esta medida, por lo tanto, debe fijar la tarifa de transporte público. Nosotros no huimos, no rehuimos a esta competencia, la suspendemos momentáneamente. Yo apoyo esta ratificación de la resolución propuesta por usted, señora alcaldesa.
Y precisamente estamos viviendo el mes de octubre, el mes de Guayaquil libre e independiente. La alcaldesa manifestó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, que cuentan con 1.800 agentes entre metropolitanos, ATM, Justicia y Vigilancia y bomberos, respecto a los acontecimientos vandálicos. A los ladrones en pandilla y a los agitadores a sueldo que han caotizado la ciudad, no van a tener el mínimo de tolerancia con este municipio. Sostienen que bien pueden discrepar con el gobierno sobre esta medida en particular, pero para proteger a la ciudad lo seguirán haciendo de la mano, en un solo frente, sin distinción de uniformes ni rangos, informó Adriana Méndez. Varios concejales de Quito aseguraron que no es necesaria la aprobación del Pleno Metropolitano para que entre en vigencia el incremento de hasta 10 centavos de la tarifa de transporte público urbano en la capital. Escuchemos. Este 5 de octubre, la Agencia Nacional de Tránsito resolvió incrementar el precio de los pasajes intra e interprovinciales con un techo máximo de 32%, junto a la sugerencia para los gobiernos autónomos descentralizados de aumentar entre 5 a 10 centavos el valor de la tarifa de transporte público urbano, por lo cual el Cabildo convocó a una sesión ordinaria para este lunes, la cual no se pudo efectuar debido a los cercos militares y policiales ubicados en el centro histórico. El Pleno se reunirá este miércoles en el edificio del agua potable ubicado en el norte de Quito. Para sesionar fuera del edificio del municipio se requiere convocar con 48 horas de antelación. En tanto, varios ediles mencionaron que esta resolución del incremento de la tarifa de transporte público no necesita la aprobación del Pleno Metropolitano. Este es un hecho que ya ha sido dispuesto por el gobierno central y que sencillamente el gobierno del municipio de Quito tiene que notificar a las cooperativas de transporte, tanto privadas cuanto públicas, y establecer la nueva tarifa. Pues muchos ciudadanos mencionaron que no pueden trasladarse en buses algunos días. No hay atención, ya no sé en qué ir. Pero el problema es que no hay unidades para movilizarse a los trabajos y a sus casas. Mientras en las terminales de las unidades de servicio parroquial incrementaron las tarifas, exhibiendo la resolución del alza de la Agencia Nacional de Tránsito en las paredes de las estaciones. Desde Sangolquí, desde el Colibrí, 73 centavos hasta acá. 50. Informó Sofía Vintimilla. Es momento de nuestra primera pausa, pero recuerde que el bloque informativo de RTS empieza a partir de las 5:45 de la mañana. Ustedes se informará con Luisa Delgadillo, José Luis Arévalo y Mayra Montaño en el despertar de la noticia. No lo puede olvidar, a partir de las 5:45 de la mañana. Nos vamos al corte, amigos, pero ya regresamos con más noticias, no cambien de canal. Enseguida, un resumen de las protestas en las provincias. Estamos de regreso con un resumen de las protestas en las diversas provincias del país. Y en las vías de la provincia del Guayas fueron cerradas en medio de protestas por parte de la ciudadanía. En su mayoría eran agricultores quienes expresaron su rechazo a las medidas económicas planteadas por el gobierno. Escuchemos. Así amanecieron las principales vías del Guayas, con quema de llantas, con miles de manifestantes que estaban allí para hacer escuchar sus voces. 73 años, pero estoy aquí al pie de lucha, sin comer, sin tomar agua, pero al pie de la lucha en las calles para que así nos escuche. En la parroquia Roberto Astudillo de la vía Milagro Naranjito, el tránsito se vio interrumpido durante varias horas. Que el gobierno debe buscar recursos por otra parte, porque nuestros hijos también estudian en colegios, universidades, y no nos alcanza nuestro sueldo básico para compensar esas necesidades. En el cantón Naranjal hubo manifestantes que marcharon a lo largo de la vía principal. El alza de los combustibles, por supuesto, encarece la vida. Eso es imperdonable. Todo sube cuando suben los combustibles.
Kilómetros más adelante, en Puerto Inca, hubo otra manifestación que incluyó cierre de vías. Nosotros somos todos afectados, más aún la economía de todos se nos ha ido al piso. Alzan los combustibles, sube el gas, suben todos los productos básicos. Pese a la presencia de la Policía Nacional, los ciudadanos impidieron el tránsito normal. En una maquinaria se consumía 55 galones de $60, ahora está el doble, $145. ¿Cómo vamos nosotros a dar nuestra alimentación a nuestros hijos? Estamos en constante diálogo con los señores manifestantes. La función principal de la policía es evitar el cierre de vías y la libre circulación vehicular. En la zona limítrofe entre la provincia del Guayas y la provincia de Azuay se encuentra el recinto Xumiral. Allí hubo otra paralización en la carretera principal. Si me están aplastando el dedo, tengo que decir ay, 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 porque lo siento en mi cuerpo, porque no nos alcanza el dinero, señor. Por otra parte, en la comuna de Petrillo, perteneciente al cantón Nobol, manifestantes también procedieron a obstaculizar la vía. Miembros de la Fuerza Terrestre del Ejército Ecuatoriano debieron intervenir en la zona de conflicto a fin de recuperar el libre tránsito en las vías. Dirigentes expresaron que continuarán con esta postura hasta lograr que el gobierno central escuche sus pedidos. Informó José Morales. Las protestas suben de tono en la sierra centro del país. Los manifestantes cerraron varias vías y se enfrentaron con la policía, además de tomarse entidades públicas. Darwin Altamirano nos cuenta los detalles. En una verdadera turba se convirtieron cientos de manifestantes, quienes obligaban a cerrar los puestos de mercados. Dicen que todos deben unirse a una sola voz. A los dueños de los chochos con tostado les tocó regalar a los descontentos su producto. Las cosas que están aquí. Y el recorrido continuaba, pero ya los comerciantes cerraron todo y mejor se unían a la movilización. Ellos piden un diálogo con la gobernadora. Medida a la señora gobernadora que se honre con la presencia porque necesitamos un diálogo con ella. Así lucía el mercado de productores. Todo estaba guardado. Las inmediaciones tenían resguardo policial. El gerente dijo que esos son los acuerdos que tenían con los manifestantes. Nos obligaron a cerrar el mercado. ¿Por qué? Porque no había las garantías necesarias. Pero como son productos perecibles, algunos se están echando a perder y por ende en pocos días podría haber desabastecimiento, no solamente en Riobamba, sino en algunas provincias del país. Mercados como Guayaquil, Manabí, Portoviejo reciben todos nuestros productos. La ciudad fue cerrada en las principales arterias, prendían llantas. Mujeres y niños se incluían en esta movilización. De la misma manera ocurría en los ingresos y salidas de la ciudad, es decir, todo estaba sitiado. Dicen que no van a claudicar y que permanecerán en pie de lucha. Que nosotros estamos reclamando por nuestros hijos, que nosotros vamos a tener problemas por transporte, por el pasaje. Como sector rural de San Andrés de Huánuco, entonces estamos aquí presentes para luchar hasta última consecuencia. Mientras tanto, en Ambato se presentaron estos enfrentamientos con un taxista. Y en Guaranda, un policía fue retenido y golpeado. Los manifestantes se tomaron la gobernación de Bolívar. Los trabajadores tuvieron que huir por los techos. Los descontentos intentaban abrir las puertas de la Corte de Justicia.
fin, la sierra centro del país, literalmente caotizada. Informó Darwin Altamirano. En Cuenca se registraron violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Veamos. En este primer día de la semana, las manifestaciones fueron continuas durante todo el día. Miles de manifestantes, entre ellos estudiantes, maestros, trabajadores y sectores del transporte, se manifestaron en las calles de la urbe Azuaya. No queremos alza de pasaje, no queremos nada, queremos es que se deroguen las medidas, es todo lo que queremos. No hubo calle que no fuera tomada por los protestantes en contra de las medidas tomadas por el actual régimen, presencia que obligó a la policía a contrarrestar con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. En cambio, el panorama en las afueras de la ciudad también fue preocupante, debido a que la provincia se encuentra aislada del resto del país por la protesta campesina, que ha bloqueado las principales vías de entrada y salida de la ciudad, exigiendo igualmente la derogatoria de las medidas. Por el alza de pasajes, todo esto estamos nosotros aquí dependiendo como pueblo, la economía siempre ya no abastece de nosotros lo que trabajamos. Manifiestan que no depondrán la medida si no se da oídos al pueblo. ¿Cuándo levantarán la medida? Dependiendo cómo nos dice el gobierno. Únicamente vehículos militares y ambulancias son dejadas pasar por los pobladores. Sí, eso pacíficamente está pasando a ellos y no tiene ningún inconveniente. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Este martes, en la noticia de las 5:45 de la mañana, la última información sobre la paralización indígena. La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU pide que las autoridades en Ecuador eviten el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, mientras condenan los actos de vandalismo que se han registrado en medio de las protestas en diferentes lugares del país. Y en el ámbito internacional, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Eduardo Yamatei, dio a conocer que el próximo 14 de enero de 2020, su país y México firmarán un acuerdo para trabajar juntos, desarrollar la frontera y convertirla en una zona franca. Yamatei participó en el foro Forbes en Negocio 2019 y también habló de las ventajas de invertir en su país. Veamos. La filial de Forbes en México, una de las tribunas de información que según expertos goza de altos niveles de credibilidad en el mundo económico, invitó a su foro al presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei. Durante su exposición, Yamatei se refirió al potencial económico de nuestro país en la región y a la similitud en muchos factores entre México y Guatemala. Guatemala es un país con un potencial increíble. Estamos a duras penas a 2 horas, poquito menos, 1 hora 50 por avión. Y hoy vengo a invitarlos a ustedes a que volteen a ver al sur. Tenemos un mercado de casi 50 millones de personas en 6 países, en donde tenemos la posibilidad de recibirlos a ustedes con un potencial increíble para que puedan desarrollarse, para que puedan desarrollar sus negocios y para que ayuden a desarrollar a nuestras naciones. El presidente electo se refirió a una de las ventajas de inversión en Guatemala, que es el tipo de cambio que por años se ha mantenido estable. Un tipo de cambio estable que desde hace 3 años se mantiene picos máximos en promedio de 7.90 a una actualidad de 7.60 por dólar, manteniendo una estabilidad en los últimos 12, 13 años, más o menos en el orden de los 7.90. Yamatei indicó que Guatemala ha lanzado propuestas distintas al mundo para contener la migración irregular. Y hemos lanzado al mundo un concepto distinto. Hay quienes hablan de muros físicos, otros hablan de muros de armas. Nosotros hablamos que para parar la migración lo que hay que generar son muros de prosperidad.
México y Guatemala deben trabajar juntos como una importante zona comercial, no solo regional, sino a nivel mundial. Vamos a trabajar junto con el gobierno de México, ya lo propusimos y lo vamos a hacer, desarrollar la zona fronteriza Guatemala-México como la primer zona económica especial binacional del mundo, en más de 1.200 kilómetros cuadrados entre Chiapas y los departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Quiché de Guatemala, para poder tener una zona franca. Vamos a desarrollar en Guatemala el tren que va a unir en su eje este-oeste El Salvador y México, pasando por el puerto Quetzal y puerto de Champerico en Guatemala, en el Pacífico, y vamos a generar un canal interoceánico con un tren que va a unir puerto Quetzal en el Pacífico con puerto Santo Tomás de Castilla en el Atlántico. Atención, mañana en nuestro espacio de opinión estará el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, con quien abordaremos temas de gran interés. Amables televidentes, así nos despedimos. No olviden que mañana nuestra primera emisión será a partir de las 5:45. Gracias por su gentil sintonía de cada noche. Que descansen.